¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo hacemos al final para preparar la unidad 8? ¿Con la ley que Pero dijiste chicos, yo les o miren, la a ver, ley? en general, les subí la mayoría de los archivos del material. Busquen la ley y lo estudian de ahí, porque yo tiempo Directamente de esa ley. tipear no tengo más. Desde, Bien, no, quería saber si capaz eran algunos artículos en especial o la ley de la unidad completa. 7, que no sé si se la subí. No, la 7 sí Ah, está. está. Sí, la 8 es la La que 7 no es está, por eso. complicadísima, por eso yo le marqué algunos artículos, que no sé si los tienen anotados. Sí. ¿Los tienen? Bueno, la 8 olviden que me ponga a tipear, chicos. Si no me agarra el examen. De la unidad 7, ¿todos tienen los artículos fundamentales que tienen que saber? Repítalos, profe, por las dudas. Sí, 29. Lo estoy leyendo. 29 bis. 29, 29 bis. 30, 31, 225 y 228. Ya se los dije como 3 veces esto, pero no importa. No se olviden que son alumnos regulares, no están rindiendo libre. Artículo 29. Bien, Jesús. Bien, bueno, tengo varios colaboradores por acá. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, bien. Empezamos con extinción. Tienen el archivo de extinción. Tienen que saber cuándo la estabilidad es propia y cuándo la estabilidad es impropia. Es pregunta de examen. Vayan, ustedes lo tienen ahí, lo pueden ir seleccionando con colores, ir marcando lo que es más importante. Bueno, extinción es todo importante. Lo leen, porque yo quiero pasar a los artículos. Mire que que no se lo dé yo, no quiere decir que no se lo pregunte. Quiere decir que le estoy marcando cuidado con los distintos tipos de estabilidad. La propia, que se divide en absoluta y relativa, la leen, y la impropia, que es la que se aplica en Argentina. ¿Por qué? Porque no le garantizamos al trabajador que va a tener un contrato por tiempo indeterminado o que siempre va a terminar finalizando su contrato como corresponde. En los casos de despido sin justa causa iba el 245, que todavía no lo vimos, y bueno, estaban los casos especiales de los contratos de las distintas modalidades. El empleo público en Argentina es siempre una estabilidad propia. Lo leen. Y yo les voy a dar la clase como si los tuviera presenciales. Profe, Sí, Genaro. si el empleo público es propio, entonces ¿no se puede despedir a un empleado público? Sí, sí, porque sería propio y relativo. Hay Ah, ok, ok. hay un montón de discusiones con respecto a eso. No, porque ustedes habrán escuchado por ahí esa famosa frase, si entra en el Estado no lo echan nunca más. ¿No lo escucharon eso? Qué bueno que está trabajando en el Estado, aparte de las licencias especiales que tienen y yo qué sé, igual. Yo quiero esas vacaciones, profe. ¿Qué? Yo quiero esas vacaciones. Y Días claro, corridos. y Días sí, hábiles, perdón. hábiles, sí. No, y tienen mucha licencia especial por esto, por lo otro, no. Por el artículo tal, se les tiende tal cosa, bueno. También si me pongo a pensar, en Argentina está, con el tema de la pandemia, está prohibido despedir, bueno, pero no importa. Como un examen regular, vamos a ir a los puntos específicos, ¿sí? Entonces, yo me hice un cuadrito por ahí, porque no sé si les hice un cuadrito, no les hice un cuadrito a ustedes. Las causales de extinción del contrato de trabajo por voluntad de una sola de las partes, pueden ser, se subdividen, digamos, por parte del empleador, o sea, va a ser por voluntad del empleador o por voluntad del trabajador. Si es por voluntad del empleador, ¿qué, Jesús? No, nada. Me Bueno, levanté a prender la luz, perdón. está bien, ¿no? Si es por voluntad del empleador, el despido puede ser con causa o sin causa.
con causa, o sea, con justa causa o sin justa causa. Si es por parte del trabajador, o sea, por voluntad de una sola de las partes y por parte del trabajador, existe el despido indirecto, que sería el autodespido. Ah, ¿quieren que les dé los artículos? No sé si están haciendo como un cuadrito. ¿Quieren los artículos? Con causa, les dije primero, despido con causa. Sí, ¿no? Sí. Bien, 242 y 243. 245 sin causa. Por parte del trabajador, despido indirecto. 246. Renuncia. 240. Abandono. 244. Jesús es la alegría del curso. Bueno. Chicos, algunos se han presentado a rendir con una alegría que me la transmitían a mí, que estaba agotada. Como diciendo, esto está copado. Después no sé si estaba tan copado o matarme en mi humor, pero bueno. Que la verdad que los felicito a los que actuaron de esa manera. Eso nada más. Y algunos han estudiado tanto, tanto, que me dejaron asombrada. Creo que 5 fueron nada más, que me dejaron asombrada, pero bueno. Otra clasificación es por voluntad ajena a las partes. Me parece que si lo tienen todo así en una hojita, yo que sé, no se van a equivocar en el examen. Pueden ser causas que afectan al empleador o causas que afectan al trabajador. Causas que afectan al empleador por un lado y causas que afectan al trabajador por el otro. Las que afectan al empleador, chicos, ¿les sirve esto? Si no les sirve, yo no sigo. Ustedes párenme porque a lo mejor yo creo Sí, que no. profe, sirve, sirve. ¿Les sirve? Sí, Bueno, profe, re sirve. bueno, vamos entonces. Me pueden decir ya, no, esto así no lo dé, no nos interesa, no pasa nada. Yo la verdad que no sé cómo resumir. Sabemos que lo que dije no sirve, así que siga, profe, siga. Por las causas que afectan al empleador son falta o disminución de trabajo, artículo 247, 1, si quieren enumeren, como quieran. Falta o disminución de trabajo, 247. Fuerza mayor, por el 247 también. Siempre recuerden, el 247, cuando indemnizamos por el 247, es la mitad del 245, que hoy lo vamos a desarrollar. 3 sería la tercera por parte del empleador. Quiebra o concurso o quiebra, es lo mismo. 251. Y la última, la muerte del empleador. Yo la miro a Evelyn y a Francisco y mientras ellos escriben no sigo. Ahí está, bien. Por parte del Profe, trabajador. Sí, Francisco, decime. en la muerte del trabajador, Va del ¿la otro lado. indemnización también es del 247? Sí, para los derechohabientes. Él falleció, cobran los derechohabientes. Pero el artículo es otro, 248. O sea, el que lo regula, pero después le vas a terminar pagando por el 247. ¿Vos estás con el archivo, Francisco? Bien, escucha, ahí voy a las causas que afectan al trabajador. Una sería incapacidad absoluta o incapacidades en general, pero en la incapacidad absoluta se extingue el contrato de trabajo. Ya lo vimos a eso, hagan una marquita, ya lo vimos.
lo vimos cuando desarrollamos las enfermedades. Bien, Evelyn. Cuando desarrollamos las enfermedades inculpables, vimos que si el trabajador tenía una incapacidad absoluta total, aunque fuera una enfermedad o un accidente inculpable en la cual el empleador nada tenía que ver, había que indemnizarlo por el 245. No sé si alguno lo recuerda, y si no, lo anotan ahí. 245. Y obviamente que ese trabajador quedaba sin empleo, porque se extingue el contrato por incapacidad absoluta. Esto es tipo repasito, así no lo vuelvo a decir. Y va a cobrar la pensión por invalidez. ¿Con qué se queda un trabajador que tiene una incapacidad absoluta total, que no se puede reintegrar? Con una indemnización por parte de su empleador del 245, que la agotará en el tiempo que fuere, porque no sabemos qué antigüedad tenía, etcétera, etcétera. Y con una pensión por invalidez que es aproximadamente el 80% de la jubilación mínima. Es menos. Miren, si van a preparar extinción, miren, se me ocurrió ahora. No sé, aunque no lo veo bastante tiempo, se me van a... Por ejemplo, si son 5, no digan extinción. Por favor, se los pido. No digan extinción. Uno dice, 245 no va a elegir nadie, yo qué sé. Fuerza mayor. El otro me dice, temitas. Incapacidad absoluta. ¿Se entiende? Como hicieron con el parcial, pero todavía más cortito. Porque a mí lo que me interesa, bueno, obviamente que sepan el tema, lo que le voy a preguntar, es un temita. Y pasar a otro tema. Y van a tener que estudiar duro. Bueno, incapacidad absoluta ya se los dije. Inhabilitación, que no lo vimos. Artículo 254. Jubilación, la tercera sería, que es la jubilación ordinaria. Ahora les explico. Artículo 252. Y otra cosa y diferente es el trabajador jubilado reingresado a trabajar. O sea, les explico acá. Un trabajador digamos, se extingue un contrato por jubilación, ¿cuándo? Cuando el trabajador cuenta con los requisitos para poder jubilarse. ¿Cuáles son los requisitos para poder jubilarse? Ya lo deberían de saber porque lo habremos mencionado, no sé. 30 años de Tener aporte y la edad. 30 y la edad años de aporte jubilatoria. y tener entre 60 y Bien. 65, excepto si quiere continuar con los aportes hasta los 70. Bien. Por lo tanto, ahí se tienen que acordar que no lo podían intimar, no lo pueden intimar hasta los 70. Pero ¿qué pasa con este contrato? Con la extinción me refiero, ¿no? Se extingue y no se abona indemnización. Si hay que intimarlo, anoten, si no se los dije, hay que intimarlo con un año de anticipación a la edad jubilatoria. Hay que intimarlo con un año de anticipación. ¿Para qué? Para que inicie los trámites jubilatorios. Esa intimación, ¿estoy siendo muy ligero? No se quejan, yo sigo. Esa intimación hace las veces del preaviso. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que si el empleador lo preavisó, o sea, lo intimó, haya salido o no la jubilación durante el periodo posterior al año que salen las jubilaciones. Eso pasaba antes, que no salían normalmente, salvo que haya un inconveniente con los aportes y contribuciones, la jubilación, la prestación previsional sale durante ese año, no se abona indemnización. ¿En qué caso y a la inversa debería abonar indemnización por extinción del contrato por jubilación el empleador? Si no lo
intimó a que inicie el trámite jubilatorio. Ahí sí. Se olvidó, se le pasó, lo que fuese. ¿Me estoy explicando? Si tienen un trabajador en la empresa que está en condiciones de jubilarse, la empresa lo tiene que intimar un año antes, que decirle, señor, inicie o señora, inicie trámite jubilatorio. Profe, Transcurrió el año, ya estoy, transcurrió el año, ya voy, Estefi, transcurrió el año y no salió el trámite jubilatorio, excepcionalmente puede no salir, no tiene que indemnizar. Sí, Estefi. sí, que o sea, sería antes de los 70 años. Claro, eso sería que el trabajador o la trabajadora primero le comunique. Hay gente que se jubila igual a los 60 o a los 65 porque ya tiene los aportes. Ya tiene los 30 años de servicios con aportes que son comunes a todos. Y el trabajador, si se quiere jubilar, le tiene que comunicar. Porque el empleador no puede ahora intimarlo a que inicie el trámite previsional hasta los 70. Claro, ahí va, ahí entendí. Ahí está. Bien. O sea, si queremos como trabajadores, tenemos que avisarle, porque el empleador tampoco, digamos, es adivino. ¿Y qué les iba a explicar? Ah, el trabajador jubilado, reingresado a trabajar, es el artículo 253. ¿Eso qué es? Es un trabajador que obtuvo su haber previsional, se jubiló, ya se jubiló, y entonces, 253, Euge. El siguiente, al anterior. ¿Qué dije? ¿Vieron cómo estoy? ¿Vieron cómo que no de nada? ¿Vieron cómo quedé de la semana pasada? Y aparte, no, quedé mal de la cervical, de estar así. Y bueno, menos mal que el martes no les di clase, porque el internet acá estaba por el piso. O sea que no hubiéramos podido ni nada. Quedó en que era un trabajador que obtuvo su haber provisional, profe. Sí, quedé en eso. Obtuvo, se jubiló. ¿Puede seguir trabajando en la misma empresa en la cual se jubiló? Sí. ¿Puede ingresar como jubilado en otra empresa que no era en la cual se jubiló? También. ¿Y qué ingresa como autónomo, profe? No. Ingresa. Bien, buena pregunta. ¿Qué es lo que todo el mundo dice? Si está jubilado, no puede trabajar. Sí que puede. Puede continuar en la misma empresa en la que venía trabajando o trabajar en otra empresa que lo toma. Bueno, es un milagro de Dios que tome, no, bueno, no importa. ¿Qué sucede? Si sigue trabajando en la misma empresa en la cual se jubiló, comienzan a correr nuevamente los plazos respecto de la antigüedad. Él se jubiló en la empresa A, nadie lo indemnizó porque salió jubilado y fue preavisado, o sea, intimado en su momento, lo que expliqué antes, pero en la empresa le dicen, seguí trabajando acá, porque es una persona útil, porque conoce un sector específico, porque es valioso por distintas razones, sigue trabajando. ¿Puede? Sí que puede. Puede seguir trabajando. No solo puede seguir trabajando, sino que le van a dar el alta de nuevo, comienzan a correr los plazos de nuevo, y si el contrato durante esta segunda etapa se extinguiera, se puede extinguir por cualquiera de las causales que vimos. Incluso puede renunciar. Si lo despiden sin justa causa, lo tendrán que indemnizar, pero con la antigüedad nueva. ¿Me Profe, expliqué? Sí, y si se jubila y después vuelve a trabajar, sí. ¿paga aporte jubilatorio después de jubilado? Tiene menos aportes. Por eso puede ser que lo lleguen a contratar. Ah, ok. Tiene menos aportes, pero bueno, Porque se supone que obra social ya va a tener y jubilación no tiene que pagar. que tendría el PAMI, porque saben que toda obra social, supongamos que estaba cualquier obra social, tenía cualquier actividad, tenía una obra social específica de su actividad,
la obra social apenas sabe que obtuvo la jubilación, la obra social le manda una carta de documento y le dice que no pertenece más, que no es más afiliado, porque las obras sociales, sindicales, que son las de las cuales hablamos, no quieren tener afiliados. O sea, ninguna obra social quiere tener afiliados que le cause costos. Para ello es un gasto. Entonces, ¿qué hace? Le comunica que no es más beneficiario de la obra social sindical y que debe iniciar sus trámites ante PAMI. Les agarra, no tienen idea. Nadie quiere ir al PAMI y tampoco le permiten quedarse en la misma obra social en la que estaba. Caso Profe, extremo. Sí, puede ser que te permiten quedarte en tu misma obra social, pero tenés que pagar por mes muchísimo, te están cobrando. muchísimo. No le alcanza la jubilación. 12.000 pesos más o menos. Bueno, por eso. No, no No, la más están también. cobrando. Sí, bueno, por eso. Depende de qué. No es tema que tendríamos que hablar hoy, pero es lo que pasa hace años. ¿Vieron una obra social que se quiera quedar con una persona mayor de 60, mayor de 65 o de 70? No, porque se entiende que Por tiene. lo general creo que toman hasta los 55 como Claro, tope máximo. claro, y si no la cuota es altísima por la edad. ¿Mm? Bien. Bueno, si se fue a otra empresa, también el cómputo de la antigüedad comienza a correr desde el momento que ingresó en esa empresa. ¿Esto quedó claro, Evelyn? Sí, Sí, bien, profe. bien, gracias. A ver qué me falta. Todo esto lo dimos, todo esto lo dimos. Bueno, por voluntad concurrente de las partes. Sería por mutuo acuerdo, 241. Vencimiento del plazo. Yo acá no tengo 23, pero vencimiento del plazo, Perdón, ¿la de mutuo acuerdo qué artículo, profe? 241. Gracias. No, no, no me digan gracias. No me van a decir gracias cada vez que contesto algo. 93. Ah, está No bien, me sea puse así, en el profe. plazo. ¿Qué? No sea así. Te estar agradeciendo por ser amable. Somos agradecidos, profe. Es mi deber de repetirles cuando no escuchan. Qué aburrida que son las clases online. Bueno, Podríamos estar tomando un café en pero claro, el se patio de la ponen facultad, no, después ahí de abajo clase, de la profe. escalera en la calle Oroño, ustedes se ponen a 10 metros. Bueno, eh, son una cosa ustedes, ¿eh? ¿Cuántos rindieron con COVID? ¿Qué cosa? No digan ahora. Más todos los que te mandan y te dicen medio detectable. Son una cosa terrible. Miren, si fueran clases presenciales, ¿cómo se hace? Yo estaría allá por allá, por arriba, por el cielo, porque me hubieran contagiado, por la edad que tengo y encima que fumo. Aparte, ¿cómo haríamos con una clase presencial? ¿Cuántos pondrían en un aula? ¿20? ¿30? En las aulas Imposible en cerradas. esta facultad, En profe, las que somos un facultades públicas montón es en las imposible. comisiones. Y en las privadas también, no se crean que hay cada aulitas que las conozco, que entran, le ponen esos bancos, ¿vieron dobles? Así como en la escuela secundaria, sí, o de a cuatro, y están uno pegadito al otro y eso no lo podés mover. Sí, lo podés mover, pero no tenés espacio para amplitud. Imposible, imposible. Yo creo que esto no va ni para el segundo, ni para el cuatrimestre que viene, con clases presenciales. No sé, la verdad que no sé. No tengo idea. No, para esto es imposible, No, profe. profe, dijeron que no. No, ¿vieron? Yo no iba a ir igual. Y la dudo para el año que viene también. ¿Qué? ¿La duda para el año que viene? Ay, qué Y hasta que aburrimiento. nos vacunen a nosotros. Y claro, bueno, eso va a estar ¿cuándo vamos a tener la inmunidad de rebaño? ¿Fin de año? ¿Septiembre, octubre? Por ahí, con suerte. No, No, profe, si poco todavía más, ni profe. la segunda dosis se pusieron. Y ya sé, yo me conformo con que pusieron la primera dosis. Pero el barbijo no nos sacamos nunca más de encima. ¿Se dieron cuenta de eso? Vamos a tener que seguir con el barbijo.
Imagínense que yo estuviera en la facultad, les estaría diciendo, aléjense, se van para allá. Hay profesores que son jóvenes, bueno. Pero Y que el no oral desde la puerta. ¿Qué, Maxi? Y el oral desde la puerta. Sí, si no lo escucho, mala suerte. Bueno, imagínense, sí. Bueno, 2:41 te dije, Jesús. Vencimiento del plazo 93. Ya lo vimos, vencimiento del plazo. No voy a repetir. El contrato a plazo fijo. Se ubican. Cumplimiento del objeto o finalización de la obra. Estoy controlando que estén bien los artículos. Sería el eventual, por ejemplo. Por ejemplo, 99 les pueden poner. Y la última clasificación que tienen que saber es la extinción del contrato por voluntad ajena a las partes. Estoy pensando. Entonces ahí lo dividen de nuevo. Causas que afectan al empleador y causas que afectan al trabajador. Yo ahora se lo dije esto. ¿Se los dije esto? Sí, profe, ya lo dijo. Listo, ya Sí, está. profe. Es porque Sí, lo lo tengo primero que que hacer. Bien. Inhabilitación ya estaba. Jubilación ya estaba. ¿Qué nos faltaba? Muerte. 2:48. A buen monte fueron por mí, buscar a esta profesora que ya tiene la cabeza quemada. Vamos. Empezamos al desarrollo hasta donde lleguemos. Vamos a ir por despido con causa. Con causa, el primero que vimos. En el despido con causa hay una causa que justifica el despido, como lo dice la palabra. Quiere decir que hubo una injuria laboral o contractual que por su gravedad impide la prosecución o la continuación del contrato. Acá tienen que destacar que las injurias no están enumeradas en la ley de contrato de trabajo, no las busquen porque no las van a encontrar. Surgen del incumplimiento de los deberes del trabajador, que los vimos en la primera parte. Surgen de la casuística también, o sea, de los casos jurisprudenciales que se fueron dando. Ahí van apareciendo las distintas causas que justifican un despido con causa. Y tienen que destacar que hay invariabilidad de la causa. Debe haber invariabilidad de la causa. Se debe respetar la causa por la cual se despidió. Si despedimos por una razón, desobediencia, supongan. Luego, esa es la causa por la cual despedimos. Después no puedo, en una segunda carta de documento como empleador, decir, bueno, lo despido porque desobedecía tal cosa, que ya la mencioné en la primera carta, y además por faltas injustificadas. Agregar más causas, no puedo, ni se puede cambiar la causa que invoqué primero. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Ok, bien. Entonces puedo. O sea, ahí tendrían falta de reincorporación oportuna al empleo, como ejemplo, les digo. Tenía que reincorporarse tal día porque venció una licencia y no se reincorpora.
faltas constantes o sea, inasistencias reiteradas y tardanzas reiteradas, desempeño impropio, agresiones a los compañeros, participación en una huelga ilegal, qué sé yo, ahí no sé si les puse en el archivo algunos ejemplos. Y, profe, Sí, todo profe, eso tiene que estar pérdida de acompañado. confianza, Bien, comisión bien. de delito, disminución del rendimiento. ¿Cómo? ¿Vos qué, Francis? No, que está en pérdida de confianza, disminución Bien, de todos. bueno, bien, los leen. Todo eso, Vamos, profe, tendría que estar acompañado de apercibimientos previos, ¿no? Para que los fundamenten. sería lo ideal, pero a veces el empleador un día entra y dice, fulanito o fulanita no la quiero más en la empresa. Pasa. Entonces se despide y después justificaré la causa. Obviamente que tener en el legajo varias sanciones, ya las tengo en el legajo del trabajador, tengo varias sanciones, como empleador, eso hace que yo pueda demostrar en un juicio que ese trabajador actuó de mala fe. ¿Se acuerdan cuando vimos mala fe y buena fe? Bien, entonces todo eso hace que actuó de mala fe. Vamos al bendito despido sin justa causa, que les dije, el que no sabe el 245, y ahora es cierto, que lo estudian como lo rezan. Ya nos asustaste la otra vez, profe. Los vengo diciendo, pero para la otra vez algunos habían estudiado, para el parecer habían estudiado el primer párrafo, o placer de mi parte, después el resto no lo estudiaron, si no, no entraba. Bueno, entonces ahora, miren si alguno me dice tema 245, yo me caigo del sillón, ¿eh? Así no les digo. No se olviden que tienen el PDF de Grisolía, que está mejor que lo que digo yo. Bueno, 245. Del 245, para que lo entiendan, separen así. Hay un primer párrafo del 245 que es la base de cálculo. ¿Cuál es la base de cálculo? Yo les digo, ¿cuál es la base de cálculo del 245? La que venimos repitiendo casi todo el cuatrimestre. ¿Haya o no me digan qué? No, la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada. Muy bien. Fracción a 3 meses. Bien. Mm, O más una- fracción mayor. Bien, desde el grupo lo van a decir. O fracción mayor a 3 meses. Aclararles, el 245, les pregunto esto y me miran así, como que es una indemnización tarifada. ¿Por qué? Porque nos dice cómo tenemos que indemnizar. Es una fórmula preestablecida, que es la que está ahí. Bueno, entonces, la base de cálculo, todos la saben. Bueno, es el primer paso. Saquen la ley. ¿Qué quiere decir remuneración de vengada? Les pregunto, estoy haciendo como si fuera un examen, ¿eh? ¿Qué quiere decir que una remuneración, la mejor remuneración mensual, normal, habitual, de vengada? Que ya pasó, o sea, que ya la cobraste, que en realidad No, que pasó el periodo. al revés, Tefi. Claro, que pasó el Porque es diferente lo que se abonó de lo que tendría que cobrar. Entonces Sí. se toma lo de vengado como lo que se pudo haber cobrado, pero todavía no lo cobró por el banco. No lo cobró porque no se lo liquidó el contador, no porque el banco no se lo pagó, porque el banco le paga lo que le dicen Claro. ustedes, ¿ok? Por ejemplo, hubo un aumento de sueldo para el mes de abril, ya lo devengó, pero lo va a cobrar después, en mayo. Quiere decir que no coincide el momento del derecho adquirido, el momento del derecho adquirido, el momento que le dieron el aumento, ¿sí? Que comienza a regir, a estar vigente el aumento. Ese derecho adquirido, ese momento, no coincide con el momento que se abona. Eso quiere decir. Dicho más complicado, pero lo que dijeron estaba bien. Con que me lo sepan explicar. Bueno, ese primer párrafo, haya mediado o no preaviso. ¿Saben el preaviso? Ni idea.
¿Cómo se preavisa? En un contrato por tiempo indeterminado. Lo vimos al principio, sería lo que va acá. 15 días Listo. antes por parte del trabajador, 30 días antes por parte del empleador, con menos de 5 años de antigüedad y 2 meses con más de 5 años de antigüedad. Y ¿Ves 15 si por está qué te entre periodo de sacaste la prueba. nota que te sacaste? Y si no, Bien. indemnización sustitutiva de preaviso. Muy bien. Bien. No nos tiene Eso confianza, profe, lo vamos a deje para aprender en acá. 245. Tenga fe. Lo vamos a aprender. No, es que se olvidan después, porque como es mucha cantidad lo que tienen que estudiar. Bueno, ya sé que lo van a aprender. En el segundo párrafo, cuando dice, dicha base no podrá exceder el equivalente a 3 El tope de veces, convenio. 3 veces, el importe mensual de la suma. Le estoy leyendo el parrafito ese. De la suma que resulte del promedio. La palabra promedio la tienen que decir. No me expliquen en el final con las palabras de la práctica. Dicen, porque... No, como dice el artículo. Porque yo les dejo explicar todo lo que quieran con sus palabras. Esto no me gusta que me lo expliquen como... ¿Sí? Va. Mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo. ¿Cómo se llama eso? Que alguien lo dijo. Tope salarial. El tope indemnizatorio del convenio colectivo. Sí, es lo mismo, tope salarial. Hasta ahí se puede pagar. En el último párrafo está el piso mínimo. Sí. No lo puedo abonar Va a menos de ser- un mes. ¿Sí? No es tan complicado. Esta frase que les complica decir en el segundo párrafo, el promedio que resulta, ese promedio no lo tienen ni ustedes contadores ni nosotros los abogados. Eso resulta, el tope, está en cada convenio colectivo. Ustedes tienen que entrar, si estuvieran ejerciendo en el sindicato, en la página del sindicato, y les va a decir que el promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo, cuando entraron en la página del sindicato X, es tantos pesos. Y es ese el tope, y no otro. No lo hacemos nosotros, no lo hacen ustedes. Eso como aclaración. O sea, que es lo máximo que yo le puedo pagar a un trabajador en base a su antigüedad o fracción mayor a 3 meses, ¿sí? Ejemplo, ¿ustedes dieron ya la extinción en la práctica? Esta mañana. Ah, Está bueno, bien. ¿le dieron un ejemplo del tope indemnizatorio? Sí, Sí, Bien, a profe. ver. que nos decía que el tope del convenio colectivo era 70.000, que había trabajado solo un año, Sí, y que el tope de convenio era 70.000 sí. ¿Y cuánto y ganaba? 80. ganaba mucho más. Ganaba 80. ¿Qué aplican? Tiene que aplicar el 80, porque no puede ser. Pero eso El es con ejemplo que está dando respecto al Steffi piso, es, no con respecto al tope. claro, Ah, el piso, el digo ejemplo yo. que estaba ejemplificando Steffi era la combinación entre el primer artículo, donde habla de la base de cálculo, versus Sí, el último artículo que habla de el último que párrafo. la indemnización no puede ser menor a un mes de salario Ah. normal y habitual. Pero, Claro, sí. bueno, pero si tienen que tomar. El tope Sí, que dio la profe llegamos- como ejemplo dio, el trabajador tiene la mejor remuneración que es 100.000 por 70. mes Ah, y 100.000 el ganaba. tope de convenio aplicable era 70.000. Bueno, entonces, ¿qué Tenía que tomar tomaban ahí? 70.000. Obvio. ¿Por qué? Porque no se los permite el tope. Profe, perdón. Sí. Decime, Francisco. ¿Y por qué dice el equivalente a 3 veces el importe mensual de la suma que resulta? Porque ya lo sacó eso, pero eso es lo que yo le decía. El tope salarial Ya sería está. ponerle Exacto. 25 o 20. Sí. Y él por eso. Mira, porque 25 es medio bajo, pero suponte que tiene un tope de 45.000. Y gana 50.000. 120. No, Nunca ponele puede que exceder es ese muy tope. pobre este trabajador que yo te estoy poniendo como ejemplo. El tope es 45.000 y gana 50. ¿Qué tengo que tomar? 45.000. Porque es medio raro, suponte que ganará 40.000, hago la indemnización sobre los 40.000, porque es menos que los 45.000 del tope.
¿Me expliqué? Sí, sí, Siempre sí. toman la sí, sí, cifra sí. menor. Siempre toman la cifra menor. El tope ya es 3 veces, no tenés que multiplicarlo por 3. Ahí está. Bien. Profe, nosotros dimos un ejemplo que creo que es lo que estaban explicando al principio, de que si solamente le correspondía una sola remuneración, ahí, por más de que el tope sea mayor, se tomaba el tope. Te- No sé si me expliqué. Sí, te explicaste. Un mes de sueldo. ¿Qué dice el último párrafo? El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del primer párrafo, de la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Conmigo no se la compliquen, porque a mí me digan eso es suficiente. Lean el último párrafo del 245. ¿Las dos comisiones dieron extinción? No, Sí. profe, los de Cañada no. Ah, no. No, y los de Cañada Porque lo dan ustedes- Lo tenemos, ustedes ahora sí, Cañada lo tenemos tienen también. ahora a las 7. Claro. Bueno, pero más o menos. Estuve hablando con Laura. Bueno, no importa. Explicarles que existe el fallo Bisotti, que no se aplica en la práctica, pero en la teoría lo tienen que saber. Lo Bisotti, mencionamos en la práctica también. bien. Con B corta, doble Z, TI. El fallo Bisotti resolvió que cuando un trabajador gana, o sea, su remuneración está por encima del tope, y muy por encima del tope especialmente puede ser, no puede disminuirse, reducirse esa remuneración que es superior al tope en más de un 33%. Entonces, seguramente les puse el fallo Bisotti, chicos, ahí. Era Bisotti contra Sí, está, Ansel. profe. Bien, sí, lo está. estudian, lo tienen que estudiar, ¿eh? Lo tienen que estudiar, es un fallo del año 2004. ¿A qué se refiere eso? O sea, ¿qué hace el fallo Bisotti? Declara la inconstitucionalidad del segundo párrafo del 245. Era un médico, lo pueden leer, si no, bueno, que ganaba 11.000 pesos en el año 2004. 11.000 pesos en el año 2004, era mucho dinero. Profe, entonces, cuando es un caso así, por ejemplo, en un gerente siempre se le va a tomar el 67%. Y le va a reducir, claro, sí, pues está bien dicho, O sí. sea, el 33% Claro, queda y lo otro lo que se va a calcular. exacto. Bien. Acuérdense del fallo Bisotti, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el fallo Bisotti? Él ganaba 11.000 de remuneración y el tope de convenio que existía en ese momento era 1.040 pesos. El tope era 1.040 y él ganaba 11.000. O sea que hubiera ganado, no tengo la cuenta presente el número, muy poco, sobre 1.040 calculado por su antigüedad, que era mucha. Entonces, se le reducía de tal manera la indemnización que la Corte dijo, no, esto que establece el 245 es inconstitucional, ¿sí? Solo podemos reducir en un 33%. Y le abonamos el 67%, como decías. Que en el caso de Bisotti, era el 67% sobre los 11.000 que él ganaba. Lo que era mucho más dinero que los 1.000 pesos que tenía de tope indemnizatorio el convenio colectivo de sanidad. Bueno, lo leen porque les va a quedar duda porque se los resumí demasiado. Todo esto es la fallo Bisotti, mira, lo dije en dos. Vine que les puedo preguntar, ¿por qué el concepto de mejor, cuál es de mejor remuneración, el concepto cuál es la mejor? ¿Sí? Les puedo preguntar. ¿Qué pondrían en la mensual? Mejor remuneración, mensual. ¿Cuál sería la normal? ¿Cuál sería la habitual? ¿Sí? Lo leen.
Por voluntad del trabajador. Ahora no sé si estoy siguiendo este cuadro horroroso que hice acá. Sí. Despido indirecto es la denuncia del contrato de trabajo por parte del trabajador. Por justa causa, pero por una justa causa, digamos, por una injuria que cometió el empleador. ¿Puede repetir, profe? Sí, el despido indirecto, que es la denuncia del contrato de trabajo del trabajador por justa causa, porque hubo una injuria laboral por parte del empleador con respecto al trabajador. Por ejemplo, la suspensión preventiva que lo denunciaba. Ahí está previsto específicamente por la ley. Mira, habían estudiado suspensión preventiva. Yo no se los quise preguntar a nadie, suspensión preventiva, porque dije, no lo saben. Me voy a prender un cigarrillo. Me parece que vamos a seguir más que las 6:10, ¿eh? Que las 6:30. Son 6:10. Para la clase que viene, antes de que me olvide, tengan a mano la unidad 10, que yo les voy a decir que es, ustedes van a leer todo, toda la unidad 10. Y yo les voy a decir que seleccionen o que subrayen lo que no pueden dejar de saber para el examen. Y si no la estudian entera, la van a estudiar entera, pero eso que les voy a recalcar no lo pueden dejar de saber. ¿Todos anotaron entonces despido indirecto? Quiere decir que el trabajador denuncia el contrato de trabajo porque el empleador, salgan de suspensión preventiva. Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué injuria cometió el empleador contra el trabajador para que el trabajador... Si no le paga la remuneración. La remuneración. Bien, el no abonar la remuneración en tiempo y forma. Eso es fácil. Se lo pueden acordar, ¿eh? Después la injuria la va a La valorar falta de el juez. registración. Sí, ni hablar. ¿Se acuerdan todo lo que vimos en la 24013, en la 25323? Que se van a acordar, miren. Abuso en cuanto a los controles, por ejemplo, podría ser otro caso. Bien, bien. ¿Se acuerdan que tenía que, en cuanto a los controles personales, son cosas de Francisco? La falta de aporte. Profe, vendría a ser todo, También falta de vendría a ser el aportes. incumplimiento de todos los deberes del empleador. Claro, claro. O sea, constituye injuria cualquier incumplimiento de los deberes. Sí, incluso una agresión física o verbal que no está prevista de esa manera. Claro, sí. Bueno, por eso les digo, hay muchos más ejemplos. Nunca fumen. O algún abuso por Van a parte ser del viejos como trabajo. yo, no van a poder dejar de fumar. ¿Qué? ¿Qué, Juliana? No, ya está. Bueno. Obviamente que se comunica por escrito, tiene que estar suficientemente claros los motivos por los cuales se considera despedido por exclusiva culpa del empleador. Se considerará despedido por exclusiva culpa del empleador. ¿Y ustedes qué presumen? Que si el trabajador toma esa actitud, ¿cobrará indemnización? Sí, sería como un despido sin justa causa. Claro, lo mismo. ¿Qué cobran un despido sin justa causa? Al margen del 245. Vamos a suponer todo lo peor. 245, obviamente. Indemnización sustitutiva de preaviso, si no le preavisaron. 1 mes o 2 meses, según el caso. La integración del mes de despido. Bien, Acciones no gozadas. Voy por integración mes de despido. ¿Se acuerdan en general cómo era? ¿Cuándo se configura la indemnización mes integrativa de despido? Cuando no hubo preaviso y no coincide con el último mes con el último El día del mes. último día del mes, perfecto. En ese caso, o sea, trabajó 15 días, le tengo que pagar 10 trabajados, y los 15 días restantes, como no lo preavisé y lo despedí el día 15, vamos a suponer que tenía 30 días, el mes en el que lo despedí, también le tengo que abonar los 15 días.
Entonces fuimos por la del 245, indemnización sustitutiva de preaviso, Integración de interacciones despido. de despido, artículo 80, no se lo olviden. Por ejemplo, incumplimiento de los deberes de la seguridad social si no le entrega el certificado de trabajo. ¿Se acuerdan del famoso artículo 80, que era un deber derecho? Entonces, cuidado con el artículo 80, porque lo podía intimar a que le entregue el certificado si no se lo había entregado al momento de la extinción. Sí, tenía 48 horas para entregárselo. Muy Después de bien. intimación. ¿Cómo está? Bien. Le tiene que Entonces, pagar el sueldo por 3 meses. muy O bien. hasta Ahí que se lo tiene, entregue. exactamente, ahí tiene el trabajador 3 meses de indemnización, artículo 80, ante la no entrega del certificado de trabajo. Si la deuda, SAC, Vacaciones no gozadas, SAC. vacaciones, se entiende que van siempre días trabajados, vacaciones proporcionales y SAC proporcional. Esos 3 rubros, que no son de carácter indemnizatorio, que están devengados, van siempre. Y luego seguimos, si queremos. Horas extras mal pagas, o sea, no se dice así en una demanda. Horas extras. A lo mejor se las pagaron simples y eran dobles. Le adeudan un SAC del semestre anterior. Todo eso se puede ir reclamando. Diferencias de categoría. Lo tengo escrito en una categoría X más baja de la que le hubiese correspondido. ¿Cuánto puedo reclamar para atrás? 2 años de diferencia de categoría. Cuando yo les expliqué prescripción y caducidad al principio, porque todo empieza a cerrar después. Cuando estudiaron, ¿se acuerdan el principio de renunciabilidad? Bueno, ahí explicamos las excepciones. ¿Y cuánto podía yo reclamar para atrás como trabajadora? 2 años. O sea que si yo tengo diferencias salariales, porque me tenían inscrita en una categoría que no corresponde, reclamo los 2 años de diferencias por categoría. Y así vamos sumando y se va haciendo una bola de nieve, chicos, para el empleador. Hay que tener cuidado. Y agreguemos, si quieren, y se funde si es una pymes. Porque aparte esos 2 años son con ajustes también. Sí, lo vas a reclamar al momento, a lo que es la categoría al momento de la demanda. Claro. Ese es el tema. Y si quieren, trabajador en negro, no quiero decir más trabajador en negro, trabajador No no registrado. registrado, pero es una costumbre arraigada de que me recibí, chicos, la traigo. ¿Qué más? Agreguemos que aparte de estar no registrada, era una mujer y está embarazada. Deja de existir una pyme con hay demandas, si no crean que yo la estoy inventando en este momento. La indemnización agravada. Claro. ¿Cuál era la indemnización? En el caso, 245 más un año de remuneración. Y SAC. sí, nada más que en el artículo no dice más un año de SAC, se lo decimos nosotros porque lo ponemos en la demanda. Una cosa, nadie sabía cuando preparaban enfermedad inculpable, recidiva sí lo sabían. No sabían cuál era la indemnización agravada en el caso de despido durante la licencia por enfermedad. ¿Cuál era? El pagar ese Pago de periodo. remuneración hasta que tenga que reincorporarse. Pero escuchen, la ley dice, ¿es agravada por qué? Porque lo despedí sin causa, lo despedí por el 245, ¿no? Más los meses faltantes hasta finalizar la licencia o, ahí nadie lo decía, o hasta la alta médica. Porque a lo mejor le dieron la alta médica antes de finalizar la licencia que le hubiera correspondido. Si no le dieron la alta médica, es hasta la finalización de la licencia. O sea, la respuesta era esa. 245, ¿era grabada? Sí. 245 más hasta la finalización de la licencia o hasta la alta médica. Bueno, los que preparaban la enfermedad. Bueno, pasamos a renuncia. La renuncia es fácil. Renuncia al trabajador por escrito.
Tiene un preaviso, sí, de 15 días, lo cumple en la práctica, no preavisa con 15 días de anticipación. Con el telegrama ya está impreso en el correo. Puede renunciar de esa manera o ante autoridad administrativa de trabajo. ¿Quién es la autoridad administrativa de trabajo? El Ministerio de Trabajo. Muy bien, exactamente. Bueno, doble renuncia. No hay mucho más que eso. Abandono. Abandono de trabajo. El abandono de trabajo es fácil. O sea, es el trabajador el que abandona el trabajo. Pero el empleador, para que se constituya el abandono y no abonar indemnización, debe constituirlo en mora. Y lo tiene que decir así en el examen. Constituir en mora. ¿Cómo sería, profe? ¿Puede repetirlo? Sí, que el que produce el abandono de trabajo es el trabajador. Quiere decir que ese trabajador no avisó que iba a faltar al empleo y, dicho vulgarmente, no apareció más. El empleador, para constituirlo en abandono, para que se constituya ese abandono, en realidad, jurídicamente, para que se constituya, lo tiene que ir en mora. O sea, lo tiene que intimar a que se reintegre en el plazo de 48 horas, como mínimo. Muy bien. O sea, Puede para ser todo. fehaciente. ¿Cómo hace el empleador para constituirlo en mora? Lo intima que se reintegre a su empleo, porque no sabe dónde anda, ese es su trabajador, no avisó nada, en el plazo de 48 horas. Si en el plazo de 48 horas no se presenta a trabajar, se constituye el abandono. Si se constituye el abandono, no se indemniza. O sea, ¿lo puedo despedir al día siguiente porque no vino hoy a trabajar? No. Porque se da vuelta en el juicio y lo pierde el empleador. Y en ese caso, ¿qué sería sin justa causa? Claro, si no lo intimó a que se reintegre, puede no reintegrarse porque tuvo un accidente por ahí, ¿no? Pero alguien va a contestar en ese caso. Algún familiar va a contactar con un abogado o se va a... ¿Qué es lo que tiene que hacer, eh? Porque cuando se recibe una intimación hay que responderla. También puede ser que se le ocurrió dejar el empleo y ya, y no lo quiso ni avisar, o eso qué sé, se fue a vivir al Caribe, no tengo idea, pero no está. ¿Cuál era el orden? Por parte de... No. Concurrente. Ah, claro, ya terminamos. Sí. Bien. $2.41. ¿Qué decirles de acá? Mutuo acuerdo, pueden extinguir el contrato de trabajo, se entiende por voluntad de ambas partes. ¿Cómo se extingue un contrato por mutuo acuerdo? Es la pregunta en el examen. Mediante escritura pública, ante la autoridad judicial, esa es la mejor manera, o ante la autoridad administrativa de trabajo, o sea, ante el Ministerio de Trabajo. Tiene que estar siempre presente el trabajador, de lo contrario el acto es nulo. El último párrafo, léanlo. Digo, por mutuo acuerdo, póngase en el lugar del trabajador. Ahí dice que se indemniza. No. ¿Vieron que no dice que se indemniza? Pero ¿vieron que dice que se puede celebrar el mutuo acuerdo por escritura pública? O sea, porque el escribano va a dar fe de que las partes, el empleador y el trabajador, se pusieron de acuerdo en extinguir el contrato. Muchas empresas lo hacen por escritura pública. Yo incluso he actuado muchas veces con escritura pública. ¿Ustedes, de común acuerdo con su empleador, amablemente extinguirían un contrato sin indemnización?
No, siempre tiene contenido No. económico. El acuerdo, en general. Exacto. Entonces, vamos a suponer que le corresponden 800.000 pesos y la escritura pública o ante autoridad judicial es un escrito, no es que es un juicio, ¿eh? O ante la autoridad administrativa de común acuerdo, dicen, lo decimos, le corresponden 800.000 pesos, se le ha depositado en su cuenta sueldo la suma de, qué sé yo, 550.000. ¿Sí? Y se firma y se terminó, se extinguió. Pero Por se dice, ejemplo, sí, hace poco sí. los empleados de Falabella, muchos optaron por un acta acuerdo Obvio, para finalizar la relación y otros sí. no, otros esperaron el despido. Otros quieren el juicio, ir a juicio ¿para qué? Para cobrar la totalidad. Por ejemplo, que no tiene que ver exactamente con esto, pero para que lo sepan en general, hay una gran empresa automotriz y otras tantas que no son automotrices, que tienen lo que se llama retiro voluntario. ¿Qué es el retiro voluntario? Es que está siempre abierto el retiro voluntario en la empresa. Entonces va un trabajador y dice, me quiero retirar. Ya trabajó, supongamos, 8 años. Bueno, listo. Y negocian, retiro voluntario, otro estilo, pero no está en el programa, por eso tampoco. El retiro está abierto, va el trabajador que quiere y le dice, sí, vaya. Pero es esto, profe, Le el damos voluntario, tanto. ¿o no? No se formaliza de la misma manera. Yo pensé que era lo mismo. No, Nosotros con Telecom hemos escuchado muchos que pasaron por ese tipo de retiro voluntario. yo fui abogada del sindicato de Telecom hace bastantes años. Aquí no paran de venir al estudio. No, Viviana esto, Viviana lo otro, me pagaron 50 centavos de menos, Dios mío. Y bueno, fue hace muchos años. Todavía me escriben algunas, no tu época, Jesús, ¿cuántos años tenés? 31. Claro, no, yo ahora no sé, no me acuerdo. 10 años habré sido, no me acuerdo. Tengo apellidos acá que, bueno. Y en Telecom, ¿qué pasó? Otra no soy más abogada. ¿Cómo es la obra social? Se me fue. OSPAC no es. ¿Cómo es la obra social, Jesús? Hay muchas. Por ejemplo, la de Citratel es La de Citratel. ¿Hostel no es? No. Hostel. Cuando Hostel era la primera obra social de todos los sindicatos que yo tenía, que le decía, afuera, vaya a ser para mí. Imagínense. Yo llegaba, o sea, los abogados de la mañana no atendemos porque vamos al tribunal. Pero empezó a haber ese terrible problema con la obra social y yo llegaba, entonces yo le decía, bueno, vaya a las 11 a la oficina, porque vieron que la gente que se jubila no tiene mucho para hacer y está preocupadísimo por la situación. Yo llegaba a las 11, supongamos, no llegaba a las 11. Llegaba, qué sé yo, 2:30 y hacía de las 9 de la mañana que estaban ahí esperándome. Fueron unos meses terribles porque usted los sacaba a todos, más sumado todos los amparos que había que hacer, porque la obra social no le cubría esto, no le cubría lo otro. Bueno, no sé cómo estará ahora usted, pero fueron momentos rígidos para los trabajadores. Algunos que eran trabajadores y otros que no. Y tengo anécdotas que no las puedo contar porque son muy largas y ya hice referencia a que había cada uno. Bueno. El retiro voluntario no es lo mismo. Pero también según una escribanía, Jesús, ¿se entiende? Sí, por eso Bueno. sabía que se iban con escribanía y Sí. por eso pensé que se constituían en el mismo No. instrumento. Y Telecom no sé si en este momento tiene abierta el retiro voluntario para que vaya. Mira, lo abrieron durante casi 2 años, Claro. después de la convergencia con Cablevisión. Claro. Porque quedamos 26.000 empleados y había que achicar la Muchísimo. estructura. Muchísimo, sí, obviamente. Pero en principio siempre tuvieron buenos sueldos. Que yo no les podía hacer entender que tenían buenos sueldos y que tenían una jornada laboral de 6 horas. Porque yo les decía, mirá, me estiraba arriba el escritorio, mirá este convenio colectivo, mirá la escala salarial de tal convenio colectivo. No había forma.
Entonces reclamar, que aparte son empresas que tienen un sistema de contable para hacer los cálculos salariales que no erran nunca, salvo que se hubieran tragado un rubro. Bueno, dejémoslo, que los demás no. Por vencimiento del plazo y lo estudian de la unidad de modalidades. Falta o disminución de trabajo. Pasamos a voluntad ajena a las partes. Falta o disminución de trabajo. O fuerza mayor, ya les dije que van ambos por el 247, que es la mitad del 245. Quiebra o concurso de la empresa. Tienen que fijarse. No sé dónde lo tengo, porque no les quiero leer todo el retiro voluntario. Si todo eso no se lo voy a dar. ¿Qué tienen que fijarse? Si las acciones, digamos, la quiebra o el concurso, son imputables al empleador o no son imputables al empleador. Si se llegó a un concurso, a una quiebra, y no es imputable al empleador, que estoy queriendo decir que el empleador no fue quien llevó al concurso o a la quiebra a la empresa, en ese caso, la indemnización es por el 247. También por la mitad del 245. Si es imputable al empleador, la indemnización es por el 245. Resumiendo, estoy. Profe, entonces, ¿por qué se dice que cuando una empresa da quiebra no te pagan? A ver, cuando una empresa quiebra, el primer acreedor que tiene, gigante, es el banco. Pero los trabajadores cobran. Bueno, hay que ver de qué quiebra estamos hablando y qué activo había, ¿no? Y cuánto debe. profe, entendí. ¿Sí? Pero, profe, ¿en qué un ejemplo de causa no imputable al empleador? ¿De causa imputable o no imputable? No imputable. No imputable la crisis del país. Ah, ok. O sea, es algo más subjetivo, digamos. La causa por el empleador sería mala administración. Claro, o que con Lavado toda de la activos y intención, todo ese tipo de cosas que en Argentina pasan mucho. Condoro la llevó a la quiebra. Y levanta todo y chau. Ok. Ahora, pues también puede ser que un área, no es una crisis. Bueno, ahora estamos en un desastre, pero un área específica es la que quiebra. Por ejemplo, ahora que tanto se habla de los bares, de los restaurantes, por ejemplo, un área específica en pandemia sería esa, que otros se sostienen, o pequeños comercios, pero un pequeño comercio baja la persiana y si ningún acreedor le pide la quiebra, no va a la quiebra al concurso, baja la persiana y ve cómo paga sus deudas. ¿Sí? Por muerte del empleador pasamos. Ay, chicas de Cañada, ¿se quieren ir a descansar? Que ya tienen la otra clase. No hay problema. Bueno, total lo tienen ahí. Por muerte del empleador. ¿Cuándo se extingue el contrato? Obviamente porque falleció el empleador. ¿Cuándo? Las condiciones personales, esto lo tienen que saber, o legales, o actividad profesional, o otras circunstancias no me interesa que lo agreguen, hayan sido la causa determinante de la relación laboral. Quiero decir, si esa actividad profesional, ejemplo, un médico y su secretaria, hay un solo médico en el consultorio, había una actividad profesional específica, ese médico fallece, la secretaria se queda sin trabajo, falleció, y nadie de sus herederos puede continuar con esa explotación. Supongamos que el señor que falleció era viudo y tiene dos hijos, uno es arquitecto, el otro es ingeniero. ¿Quién va a continuar con la explotación de la medicina? Nadie. En ese caso, se indemniza por el 247. Hay una circunstancia especial, ahora, que determinaba la existencia de ese contrato, de esa relación laboral. Sin ese empleador no se puede continuar. Ahora, sí. Por ejemplo, en el caso de cuidado de adultos mayores, Sí.
y se muere el empleador que sería el adulto mayor, ¿también sería este caso o no? No, porque eso va por la ley de casas particulares y va con otro tipo de indemnización. Ah, bien, estamos. Bien. Está en la unidad 10 que vamos a ver la semana que viene. Va, no la vamos a ver, la vamos a subrayar. ¿Esto quedó claro? Sí, sí, quedó claro. Bien, bien. Muerte del empleador, terminé ahí. Incapacidad lo explicamos antes, pasamos a las del trabajador. Incapacidad las explicamos antes. Inhabilitación no lo vimos nunca. O sea, inhabilidad. ¿Qué significa esto de la inhabilidad? Existen actividades para cuyo ejercicio se requiere una habilitación especial. Sin esa habilitación especial, ese trabajador no podía desempeñarse en esa tarea. ¿Puede repetir, profe? Sí, se trata de actividades para cuyo ejercicio se requiere una habilitación especial para desarrollar esa tarea. Por ejemplo, el chofer de colectivo, para ponerlo sencillo. De cualquier vehículo que necesite una habilitación especial, el trabajador, ¿sí? Paramédicos, que estarían en relación de dependencia y no deberían de ser monotributistas, aeronavegantes, yo que sé, un montón de circunstancias, pero lo más común, lo que vemos todos, es el conductor de un vehículo que necesita, por ejemplo, el conductor de un colectivo que tiene que todo el tiempo estar cumpliendo las normas municipales de cada distrito y que tiene que renovar el carnet de conducir, tiene todos los años que pasar por un control médico que debe cumplir, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Se les ocurre un ejemplo? Bueno, primero les termino de explicar. Puede suceder que ese trabajador sea inhabilitado en forma sobreviniente, ¿no? Porque ya estaba trabajando de eso. Sea inhabilitado sin culpa del trabajador. Fue inhabilitado, pero no fue culpa de él. Se indemniza por el 247. Ahora, si ese trabajador fue inhabilitado por su culpa, o dolo, puede haber dolo también, que es más grave, o sea, hay culpa o dolo del trabajador, se aplica el 242, el artículo 242, que sería un despido con justa causa. Y entonces, ¿indemnizamos o no ahí? ¿Hubo dolo o culpa? ¿Sería un No. despido? No. Bien, Magalí. Bien. Bueno, ahí quedó, ahí les queda claro. Si es sin culpa, indemnizan, pero por la mitad. ¿Ejemplos? ¿Se les ocurre alguno? Profe, por ejemplo, camioneros que tienen el psicofísico. Chofer de camión de combustible, sí. Está bien, bien, sí. ¿Y no le da? ¿No le da el psicofísico? ¿Eso sería, Magalí? Sí, sí, eso, profe. Bien, por ejemplo, ¿por qué no le da? Por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, la obesidad, cuando llega a cierta masa Claro, corporal, no te lo da más. exactamente. Por ejemplo, ese es un ejemplo muy común. O que lo dejen ahí en stand-by hasta que adelgace. Pero no lo despiden, pero lo están controlando. Bueno, tampoco va a adelgazar en 2 días. ¿Y qué me falta? Jubilación ordinaria lo vimos. Bien. Una consulta. Sí, O sea, un chofer que no pasó el psicofísico o por ser obeso es por culpa del trabajador. No, pobre persona. Qué obeso. Y es culpa Horrible. de él. No se olvide que la obesidad es una enfermedad, ¿eh? Claro, sí, por eso. Claro. No. Tiene que poner toda su voluntad, ¿no? Para no perderlo al trabajo. Dolo culpa. ¿Cuándo habría dolo culpa? Para que no lo indemnicen. ¿Qué pasó con ese chofer?
chocó a uno porque lo quería matar. Bueno, está bien. O conduzco borracho. Ah, bueno, ahí, porque Juan Cruz no van a bueno, está bien. Se ve que el tuyo Puede era ser, muy profe. Profe, Espero que no se nos cruce. ¿Qué? ahí Bianca? sería con intención. Claro, dolo. Ah, está. O eso famoso que vemos por televisión, vieron que un auto se lleva puesto una moto y se la lleva, la moto, unos cuantos metros. Que vemos casos así, o que arrastran a una persona, yo qué sé, cosas horrorosas que hemos visto. Bueno, eso es dolo. Bueno, ese chao, carnet de conducir. Y autorización, y además se verá la causa penal. Bueno, muerte del trabajador. No importa que la muerte del trabajador sea por causas naturales o accidentales, eso no viene al caso, ¿sí? La cosa es que el trabajador falleció. ¿Quiénes cobran? Los Los derechohabientes. Claro. ¿Quiénes eran los derechohabientes? Podían Las personas que ser están a cargo del trabajador. Claro, Claro, pueden ser los hijos o los padres, hermanos. claro, que tenía que diferenciar que no sean herederos, que no se tenían que confundir ahí. Estoy viendo, voy a mirar la ley. Seguro que algo me olvidé de darles de esta unidad. A aclararles en el 248. Si tienen la ley a mano, van a ver, yo no sé si se los copia esto en el archivo. Van a ver que finalizado el 248. Bueno, léanlo entero el 248, no se los dije entero. Pero abajo, en letra mucho más pequeñita, en letra chiquita, dice, el artículo 38 de la ley 18037 establece. ¿Tienen la ley? Bueno, esa ley, porque ustedes ven eso y dicen, ¿esto qué es? Esto no lo estudio. Cuidado. Por si eligen extinción por muerte, se los aclaro. La ley 18037 está derogada. Muy derogada. La ley vigente es la 24241, de la Ley de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, modificada por el SIPA, por el Sistema Integrado Previsional Argentino. Bueno, esos archivos se los voy a subir en algún momento, o esta noche o mañana, de los de la última unidad. ¿Cuál es la ley Entonces, vigente, ¿Ley profe? 24, profe? ¿Cuánto? 24241, modificada por el SIPA, pongan así, yo después, porque si no me detengo en esto, el SIPA es el Sistema Integrado Previsional Argentino, que es la ley que, digamos, se unifica lo que eran, con el SIPA se eliminan las AFJP, las famosas AFJP, y queda solamente el sistema previsional del Estado. Antes existían dos regímenes, pero que me voy a ir por un tema que no tiene nada que ver. El privado, el público, el trabajador optaba por uno o por otro y después veía cómo se jubilaba. Cuando aparece el SIPA, unifica, o sea, deroga y unifica a todas las personas dentro de lo que sería el régimen estatal, a los fines de las jubilaciones y de las pensiones y de cualquier otra prestación que exista en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Decirles entonces, la 18037 está derogada. Este orden de prelación que está acá en la ley no rige más. ¿Para quién no rige más? Cuidado, porque acá vienen los errores en el examen. No rige más para el sistema previsional. ¿Por qué? Porque hay leyes posteriores. Por ejemplo, la 24241, modificada por el SIPA, que tiene otro orden de prelación. Digamos, este artículo 38 de la 18037 es el artículo equivalente, anoten, por favor, porque no se los voy a volver a decir esto, al artículo 53 de la 24241. Es la vigente que les decía.
El artículo 53, que es el vigente en la ley 24.241, es más restringido que el orden de prelación que establece la 18.037. Pero, y sigo un poquito más, ya termino. Pero para la ley de contrato de trabajo, el orden de prelación para pagarle a los derechohabientes es el artículo 38 de la 18.037. Me van a matar con todo el embrollo que les hice. ¿Puede repetir, profe? Sí, vamos de nuevo. O sea, por más que esté derogada, ¿aplica? Sí, aplica. Ah, ¿Por qué? Porque no lo derogó la ley de contrato de trabajo. Porque si vos compras la ley actual y te lo vas a seguir encontrando. O sea, ¿cuál es el orden de esto? El orden de prelación a los fines de la extinción de un contrato de trabajo por muerte del trabajador, el orden de prelación de los derechohabientes, es el que encuentran ahí en letra chiquita en la ley de contrato de trabajo. ¿Buscó alguno la ley para corroborar esto que le estoy diciendo? No, ya me imagino. Confiamos plenamente en vos, profe. estoy con la de Infoleg y me parece que está toda la misma letra. No lo veo. Sí. Está en la ley de contrato de trabajo, está todo en letra súper diminuta, figura. Eso. Lía, vos estabas re contenta para el examen. Esa parte que nadie la lee. Igual creo que eran los nervios. ¿Sí, Francisco? ¿No se entendió lo que dije? Lo repito todo de nuevo. Porque no tienen la ley en la mano, les pasa esto. El artículo 38, voy de nuevo, de la 18.037, que era una ley de jubilaciones y pensiones, está derogada la ley. Pero voy de nuevo, para determinar quiénes son los derechohabientes, en el caso de muerte del trabajador, se aplica eso a pesar de que la ley esté derogada. ¿Se aplica a dónde? Solamente para la ley de contrato de trabajo. Ese artículo 38 es el equivalente al artículo 53 de la 24.241, que es la ley de jubilaciones y pensiones vigente. Pero, yo lo había dicho así, algo así, pero ese artículo 53 de la 24.241 es mucho más restringido que el artículo 38 de la 18.037. ¿Por qué? Porque permite a mucho menos derechohabientes acceder a la indemnización por muerte. Es más restringido, hay menos personas que pueden acceder. Si no se entendió, voy de nuevo, porque quiero que se lo lleven todos clarito esto. No, está entendido, profe. ¿En serio? ¿Todo se entendió? Bien. Sí, sí, se entendió. Bueno, cualquier cosa, bueno, no sé, la unidad más o menos está dada. Sí, profe. Bien. Para la clase que viene, todos tengan la unidad 10 a mano, y no sé si doy la 11 y no sé qué voy a dar. ¿Cuántas unidades son, profe, en total? Ni yo sé, 14. 14 creo que son. 14 y le tengo que subir todos los archivos, les dije, de la última. Esperen, que les confirmo si son 14. Falta todo derecho a la seguridad social que le suba. Sí, son 14. Y solo 2 clases restantes. ¿Qué? Resumilo Solo bien, dos clases. Ya están recontra resumidas. Son archivitos de... Son muchos archivos, como les dije, pero tendrán 3 o 4 páginas cada uno. Digo, no me acuerdo bien, más o menos. Maxi, ¿apareciste? Sí, decía que nos queda 2 clases nomás. Él me lleva el calendario del curso. Sí, entonces, como nos quedan 2 clases, por eso les decía a la 10, si no llegamos no se toman y listo. Sí. Miren que hago, ya les dije que acentúo la segunda parte. No me van a hacer negar en el final integrador. Bueno, un momento. La 10 la van a subrayar. Eso lo vamos a hacer en media hora. Y les voy a destacar determinadas cuestiones. Entran todas. Guiño, Sí, guiño. entran todas, Maxi, entran todas. Guiño, guiño. Menos mal que dijiste guiño guiño, porque a mí casi me linchan cuando le hice el chiste.
La 11, que es derecho procesal, va junto con la 13, ya se los subí a los dos archivos juntos. Yo no les voy a dar la parte de derecho administrativo, la van a estudiar solos, y es más, lo pueden preparar. El año pasado algunos dijeron la parte de derecho administrativo de trabajo. O sea, la 11 y la 13 están en el mismo archivo, porque están totalmente relacionadas. Antes era una sola unidad. Primero se daba Ministerio de Trabajo y después se daba la parte judicial. Entonces, o les doy esas dos, más la 10, o les doy derecho colectivo, que es larga. Lo que pueda, chicos. Y después veremos. Después vemos cómo nos vamos organizando. Nos quedan Profe, entonces, para la próxima clase tenemos la 10, la 11 y la 13. capaz. O la Dale. 10 y o la 10, que sería otra opción. Y ya les digo, bueno, ni yo no sé este programa. Y la 12, sería otra opción. Bueno, imprimimos todo y vemos la semana que viene. Bueno, si ustedes imprimen, impriman. Pero sí, son medias largas algunas. Fíjense que les hice cuadros. Para lo que no se ve. Profe, ¿y Maxi, volvemos a decime. los horarios normales? Sí. El martes cada uno en su horario. ¿Sí? Era por Bárbaro. esta semana. Yo a algunos grupos les avisé mientras rendían que posiblemente no les diera este martes, pero otros grupos no. Porque yo de entrada me pensaba que iba a terminar de hacer todo, después vi cómo iba la cosa y dije no termino. Organícense, por favor, para el martes que viene, para ver cómo rinden. ¿Sí? Dale, profe. Bueno, nada, chicos, un placer y me alegro que estén todos acá porque rindieron bien el práctico. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Nos Nos vemos, vemos. profe. Chao. Chao, Katia. Chao, María José.